¿Cuánto compartís de esta idea de el riesgo existencial de estas nuevas tecnologías? En realidad, esto del riesgo existencial es una suerte de cortina de humo para tapar los riesgos más sociales y políticos inmediatos, la pérdida del trabajo, ¿no? Las transformaciones en el Estado-Nación, bueno, esta manipulación maliciosa del comportamiento potencial. Ellos van en una carrera que puede llegar a ser una carrera armamentística con la IA, ¿no? La IA está ya... Las tecnologías infocomunicacionales están ya, son parte ya del complejo militar industrial. Flavia, hay una frase tuya que me llamó mucho la atención, que me resultó muy estimulante, y dice: estamos ante una nueva cultura del yo. Es como si cada uno fuera una obra viviente en búsqueda de su audiencia. Y lo que me llama a preguntarte es si esto es una consecuencia de la era digital o al revés. Bueno, ante esa pregunta te diría seguramente es una dimensión cruzada, ¿no? Hay fuerzas que se potencian mutuamente, uno podría decir, ¿no? Que se encuentran y se van potenciando. Ya veníamos desde los 90, que bueno, uno podría situar el inicio de la digitalización en la vida cotidiana a partir de la segunda parte de esa década. Ya se venían otros signos de esto que llamamos una nueva cultura del yo, o esa cultura del yo que ya quizá no está nueva, pero que claramente hoy forma parte de nuestra vida cotidiana, y es las narrativas del yo, uno podría decir, ¿no es cierto? El giro también subjetivista, tanto en las ciencias sociales como en el periodismo, la crónica más subjetiva, el giro etnográfico, ¿no? Esta idea de lo micro, ir a lo micro, contar la pequeña historia, ¿no? La primera persona. En el periodismo, la firma de todas las notas. ¿Te acordás que antes no se firmaba? El periodismo era más bien información anónima que circulaba. La década de los 90 fue la década de la firma. Todo se firma, hasta el Perú más pequeño tiene una inicial. Es decir, había muchas fuerzas que tendían a esa individualización, ¿no? Por un lado. Yo te traigo el campo de la información y la comunicación, que es el que conozco más, pero creo que podríamos ver eso en otros campos también de la investigación. Pero al mismo tiempo, eso que en la pandemia termina de alguna manera explotando, lo comentábamos un poco antes de entrar en la grabación, y es todos nos vemos, en la pandemia nos vimos, sobre todo los profesores, los que dábamos clases, los que dábamos charlas, pero también los que participábamos en reuniones virtuales como padres, lo que sea. Nos vimos haciendo lo que hacíamos todos los días y no nos veíamos, ¿no? Empezamos a tener una devolución más inmediata de eso que lo llamaríamos performar frente a otro, ¿no? Que se acompaña de lo que en las culturas juveniles fue una apropiación muy rápida de las redes sociales, para decirlo de una manera muy grande, los medios sociales, donde uno ve esa cultura del yo que se exhibe ante los demás, ¿no? Y que es consciente de eso y es consciente también del efecto que puede producir, la emoción que puede producir. Uno empieza a estar atento. Se suele decir, y no es que esté mal decir eso, ¿no? Estamos atentos a los likes, estamos atentos al éxito, pero también es estar atento a lo que es construir la propia audiencia. Bueno, por primera vez somos personas que, además de hacer nuestras cosas cotidianas, estamos en... Y yo tomo esta idea de un autor que a mí me gusta mucho, un italiano de ese marxismo heterodoxo, que es el que de alguna manera se junta en torno a Toni Negri, digamos, que es Paulo Virno. Que él dice que los medios de comunicación son entrenamientos en un nuevo tipo de subjetividad, ¿no? Y también en un nuevo tipo de trabajo. Los medios nos entrenan, ¿no?, a ser trabajadores de la comunicación. Y todos somos un poco, viste que se habla, bueno, somos todos un poco panelistas, ¿no? Somos un poco todo comunicadores, estamos todo el tiempo dando nuestra opinión de todo, cosa que, si lo pensás un poco, no ocurría antes, ¿no? No ocurría en los 80, ¿no? Las personas no opinábamos sobre todo, no estábamos obligados a tener una opinión de cada cosa y expresarla, ¿no? No es que uno esté obligado, pero forma parte de la vida política, social y política, tener opiniones y expresarlas. Esa cultura de yo creo que encontró en estos ecosistemas digitales
un lugar muy propicio. No quiere decir que lo creó, pero encontró ahí un lugar. Birlo dice algo muy interesante. Entrenamos en el tiempo de ocio lo que después se valoriza en el tiempo de trabajo. Ajá. Los actores o las actrices lo dicen. No te contratan si no tenés 10.000 seguidores. Que tuviste que construirlos a través de tus contactos, que se llaman amigos. Bueno, toda esa después de confusión de tiempo de ocio, tiempo de trabajo, mundo afectivo y mundo público, ¿no? Yo creo que, bueno, ya digo, encontró en este territorio de la digitalidad un territorio muy, muy fértil, ¿no? Y en medio de esa cultura del yo, ¿qué pasa con los vínculos? Porque hay otros, digamos, ¿qué pasa con el otro? Cuando está toda la mirada y toda la atención puesta tan en mí uno, mismo. claro, en uno o en algunas personas específicas, ¿no? Te digo lo que dice un poco la bibliografía, porque quizás no es mi campo experto, o lo que dicen los colegas que estudian esto más que yo, pero ves 2 o 3 acontecimientos en paralelo. Por un lado, esos vínculos se expanden. Tenemos muchas más personas que conocemos, o que creemos conocer, o con los que intercambiamos, ¿no? Sin embargo, esos vínculos también pueden entrar y salir del régimen del contacto, de la comunicación. El bloqueo, el gosteo son ejemplos de eso. Bueno, en cualquier momento te bloqueo, ya está. Una vincularidad más líquida. Mucho más, claro, me parece mucho más, más débil también, ¿no? Lazos más débiles. Creo que también eso se acompaña de otro acontecimiento para las clases medias urbanas, tanto de Oriente como de Occidente, y que sean urbanas es mucho, es decir, mucho, porque cada vez la urbanización creció mucho. O sea, y es que al mismo tiempo vivimos muchos más años. Parece una tontería esto que voy a decir, pero eso hace que los vínculos también tienen una historia, ¿no? Y que a veces es difícil llevar adelante, ¿no? Nuestra vida con esa historia. Y después hay que pensarlo situadamente, ¿no? Yo creo que en la Argentina tenemos una cultura de los vínculos que es conocida en el mundo por ser más fuerte, quizás está un poco tribalizada, uno podría decir, ¿no? Un poco el modelo del fútbol aplicado a todo el resto de las cosas, no todo es blanco-negro, Boca River, todo eso. Pero es cierto que hay todavía un drama cotidiano de los vínculos, ¿no? Un acontecimiento cotidiano del encuentro que para nosotros sigue siendo muy importante. No veo lo mismo quizás en países cercanos o vecinos como... No voy a decir eso porque por una comparación, pero donde eso cuesta un poco más, ¿no? Está mucho más marcado por la tarea profesional, donde eso manda, ¿viste? Cuyo modelo extremo es Estados Unidos, que dice, bueno, a tal edad los chicos ya no están más, ¿no? Leí hace poco un libro que me hizo mucha gracia porque el autor dice... La vieja frase de la vida empieza a los 40, que lo escuchamos siempre, pero ahora continúa y dice, cuando los hijos se van de casa y se mueren las mascotas. ¿No? Me pareció increíble que, claro, la continuación de esa frase que dijésemos así, la vida empieza a los 40, que es lo que uno escuchó siempre, en esa cultura era, los chicos ya no están, que son chicos apenas terminados el secundario, y tampoco está la mascota, ¿no? Yo creo que eso hoy, bueno, primero cambió, ¿no? Ahora la mascota es muy importante. Que eso también me sorprendió en el camino de recorrer el camino del desarrollo y la implementación de inteligencia artificial en los últimos años, que te conectás quizás con ambientes no tan frecuentados para mí, donde vos ves ya familias interespecie, diríamos, ¿no? Donde son parejas jóvenes trabajando muchísimo con temas de punta, ¿no? Con muy buen pasar económico, y que su relación con sus mascotas, sí, a veces son 2, a veces son 6, muy intensa, y esa es la familia, digamos, ¿viste? Y esa es la planificación, no van a tener hijos. O sea, ahí también vemos una novedad con los vínculos, que no estamos hablando. Por un lado, ese modelo Donna Haraway, digamos, ¿no? De parentesco o interespecie, y por otro lado, una cierta despreocupación por la relación con la propia especie, ¿no? Y por el destino de los otros que no son mis parientes directos, digamos, ¿no? Que también en lo social eso es muy, bueno, se ve mucho, ¿no? Hay un libro de María Karman, de una antropóloga argentina interesante, ella tiene casi, no sé si tiene una década, donde ella cuestiona esa tensión, ¿no? Entre el amor por las mascotas y la despreocupación por el destino del otro, que bueno, que está del otro lado de la puerta, golpea la puerta, yo ni la atiendo porque no me importa, ¿no? Bueno, pero todo eso está, yo diría, un poco en ebullición, ¿no? No sé si logramos tener una foto estable
de una forma de vincularidad del siglo XXI, ¿viste? Un siglo que ya tiene un cuarto propio, como lo escuché decir también un colega hace poco, ¿no? Ya tenemos nuestro cuarto propio, entonces ya deberíamos tener una imagen de nuestro siglo. Y sin embargo todavía, ¿viste la imagen de Bauman, líquido? También algo vagaroso, ¿no? La nube. También tenemos imágenes de lo aéreo, ya que todavía menos asible incluso que el agua, ¿no? Y creo que sobre esa perplejidad un poco se monta esta década, ¿no? Una especie de perplejidad por diseño, yo la llamo. Y en medio de esto, en estas sociedades hiperdigitalizadas, también hiperinformadas, pero paradojalmente subinformadas o desinformadas. Ahí hay un choque como muy fuerte, ¿no? Claro, sí, cada uno en su burbuja de información. Nos está costando lo que antes decíamos, bueno, el ágora pública, lo público nos está costando, ¿no? Está dividido en esferas o en burbujas de interés que se refuerzan mutuamente, todos escuchamos cosas que nos parecen lógicas, digamos, ¿no? Y que construimos con eso nuestro mundo a partir de lo que los algoritmos de personalización del consumo de contenidos nos van entregando. Entonces nos cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Y salir a buscar lo que nos molesta, lo que no nos gusta, lo que nos incomoda. Yo creo que la experiencia de estar incómodo es una experiencia intelectualmente muy fructífera, ¿viste? A mí vitalmente me pasó cuando yo empecé Tecnología y Sociedad, desde el siglo pasado trabajo, pero desde comienzos del siglo empecé a trabajar en un campo que a mí me resultaba muy incómodo, que era el bioarte, arte y tecnología, y en particular esa zona del arte y la tecnología trabajaba con elementos vivientes, elementos biológicos, ¿no? Que yo en principio lo veía como, bueno, lo que está mal, por no decirlo así, ¿no? Un poco infantilmente, pero bueno, uno muchas veces se enfrenta emocionalmente así y después lo vas viendo de otra manera, ¿no? Pero ese desafío a mí me enseñó muchísimo, realmente, ¿no? Como lo fructífero de estar en una zona incómoda y preguntarse, ¿qué está haciendo esta gente, no? ¿Por qué están haciendo esto? Y bueno, los artistas contemporáneos, yo doy clases hace tiempo de arte contemporáneo y de arte y tecnología, y casi siempre empezamos con esas imágenes que aparecen, ¿no? ¿Es esto arte? ¿No? Uno va a hablar, ¿es esto arte? ¿Pero qué sería esto arte? Bueno, esa incomodidad también puede tener que ver con la política, con la vida social. ¿Por qué hacen esto? Bueno, esa pregunta, si uno se la toma en serio, ahí arranca la vida social, uno diría, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esta persona está haciendo esto? Descontando cierta idea de malicia, ¿no? Que bueno, que lo está haciendo para romper todo. Bueno, eso ya no lo podés atravesar, digamos, eso, ¿no? Ahora, si no supones eso, la vida social se construye sobre la base de que son intereses distintos, pero no necesariamente tienen que ser antagónicos, ¿no? Nos está costando un poco, uno podría decir, por el volumen de la especie, pasamos a ser, no sé, 8.200 millones, vamos a hacer 10.000 millones en poco tiempo. Nuestra literatura teórica de la década del 50 era un mundo como mucho de 2.500, 3.000 millones, ¿no? Entonces decís, claro, ya ahí... Y después, bueno, los ciclos políticos de tensión aumentaron mucho en los últimos 30 años. Me recomendaste un libro que estoy leyendo con mucha pasión, que es el de Shoshana Zuboff. Sí. El capitalismo de la vigilancia. ¿Capitalismo de la vigilancia o democracia? ¿no? Claro. Porque ella tiene... Y es eso lo inquietante, ¿no? O sea, el riesgo democrático que implica este capitalismo digital. Claro, porque hasta recién hablamos de lo social, ¿no? Como esas tramas más, pero también eso social siempre está intervenido por la institucionalidad política, uno podría decir, ¿no? Los estados, hemos nacido ahí y nos hemos educado en ese modelo. Pero estas grandes corporaciones del capitalismo de la vigilancia, como le llama Zuboff, están compitiendo con los estados por decisiones soberanas, es decir, dos que no son completamente habituales y cotidianas. Una, la política monetaria. Es decir, muchas de las personas que seguramente pueden escuchar eso conocen o tienen PayPal, esas billeteras virtuales con las que vos sorteás por momentos algunas de las políticas monetarias de tu país, ¿no? No solamente para la Argentina, existen para el mundo entero. Entonces tenés corporaciones que interceptan a los estados en la política monetaria, por un lado, cada vez con más intensidad, bueno, los mercados pagos, ¿no? Etcétera. Y por otro lado, en lo que muchas veces tiene que ver ya con la
lo que Yougov llama el comportamiento, la activación de comportamientos a distancia, ¿no? Yo diría, bueno, no es que determina nuestro comportamiento, jamás diría algo así, pero sí estamos permanentemente incitados, ¿no? Impulsados, orientados, ¿no? Facilitados para hacer determinadas cosas. Eso, ¿manipulados? Claro, en una, digamos, uno puede decir, en un intento de manipulación. Después, si eso es eficaz, bueno, eso se prueba de otra manera, ¿no? Son estudios en producción o estudios en recepción, decimos, ¿no? En los estudios en recepción vemos cómo eso funciona. Ahora, en los estudios en producción ya no hay ninguna duda de que esas matrices de orientación del comportamiento están funcionando permanentemente para nosotros, ¿no? Antes era la publicidad, compre tal cosa, mire, que es una especie de manipulación soft, diríamos, del comportamiento, ¿no? Una manipulación suave, no necesariamente maliciosa, aunque claro, si viene como muy intensa, puede provocarnos cosas indeseables para las cuales entre los estados, las políticas educativas, teníamos cierta defensa. Digamos, bueno, por dar el último ejemplo más conocido, o algunos más conocidos, ¿no? Evitemos insistir tanto en un modelo corporal extremo para las mujeres o para los chicos, también para los varones, ¿no? Tratemos de evitar, no sé, la gordofobia. Entonces, bueno, ahí tenés intentos sociales de limitar esa manipulación, ¿no? Esa formación del gusto, lo que ahora llamamos los sesgos, ¿no? Bueno, pero siempre son como efectos reactivos, ¿no? Que me parece que es como se actúa, finalmente es así, vos ves un problema, ves un peligro y reaccionás. Ahora, cuando esas políticas de, como decimos, manipulación o, yo digo, incitación, ¿no? Promoción, pero ocupan el espacio en el que por ejemplo, en la Argentina, Chile, Colombia, Brasil y México son 5 países encuestados de 30 en una encuesta que mide cuántas horas pasamos en Internet, ¿no? Uh-huh. Si en estos países pasamos entre 7:30 y 9:30 horas por día, esas incitaciones, imaginamos que tienen fuerza, digamos, ¿no? En la construcción de nuestra orientación. Y por otro lado, lo que vos decías, la cantidad de información disponible hace que necesariamente nos tengamos que apoyar, digamos, en línea editorial. Antes era a través de los diarios, las radios, ¿no? Uno compraba si era bastante inquieto, compraba quizás 2, a veces 3 diarios los domingos, ¿no? Los más informados hacíamos eso. Comprábamos distintas para tener una especie de visión más general, alternábamos un canal con otro en noticias, pero siempre estás compitiendo por, no sé, las 16 horas por día que estás despierto. Siempre hay una relación desigual entre el mundo y el individuo, digamos, ¿no? Y esto, multiplicado por la enorme cantidad de información circulante hoy, hace que, bueno, las plataformas pasan a ser ese editor. Esa burbuja filtro es un filtro editorial también. Solo que si solamente te da lo mismo que vos querés, por un lado es muy atractivo, porque vos pensás que vivís en un mundo de gente toda parecida a vos, todos opinan más o menos cerca. Pero por otro lado, en eso que llamábamos antes vos lo social, esa dimensión de antagonismo productivo, fructífero, la política es un antagonismo fructífero, una negociación, se pierde. Y lo que aparece es que el otro en realidad está equivocado y es el mal, ¿viste? No sé, me parece que lo que también se habla ahora, los discursos de odio, en parte están fortalecidos por este modelo de cierre comunicacional donde yo creo que yo tengo razón y todo lo que no es yo está en el error, ¿viste? Uh-huh. No sé muy bien cómo se hace eso. Antes eso era la escuela, los espacios de cruce era la escuela. Ahora a la escuela se le pide tanto que no sé si puede hacer todo lo que los adultos exigimos que ocurra en ese espacio cuando a veces es un espacio que está cada vez más en crisis, ¿no? No sé si me estoy yendo demasiado con la pregunta, pero la socialidad se entrenaba de chico ahí, ¿no? Donde parte de lo que ahora nos parece terrible, no sé, pero no lo miro un poco, lo digo con distancia, sin necesariamente que esa distancia sea otra cosa que un método, digamos, ¿no? Pero venimos trabajando mucho contra el bullying, por ejemplo, ¿no? No hay que decir... En nuestra infancia eso era parte cotidiana, ¿viste? El laregón, ¿viste? La de patas flacas, el pelotal, el cosito. Y eso formaba parte y todo estaba un poco sutilmente atravesado por esa agresividad,
pero nos formábamos en eso, no sé, pienso en Art, ¿viste? El rufián melancólico, es un nombre que de por sí ya es, ¿viste? Bueno, es eso, el rufián melancólico. Bueno, tenés esas imágenes en la literatura. Hoy, tratando de cubrir eso, de evitar eso, también tenés problemas, ¿no? Entonces, me parece que quizás lo primero es entender que estamos en un nuevo mundo. ¿Viste? Como que decir, bueno, estamos en un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo nos obliga a tener bastante más paciencia que la que solíamos tener. Hay algunos que hablan de riesgo existencial. Con respecto a las inteligencias artificiales, sí, tal cual. Sí. De ese nuevo mundo y en particular de la inteligencia artificial. ¿Cuánto compartís de esta idea de el riesgo existencial de estas nuevas tecnologías? Mira, yo justo estoy preparando una conferencia que voy a dar la semana que viene sobre ese tema. Entonces estoy estudiando y más que compartir o no, otra vez, un poco miro ¿viste? Hay una forma de estudios sociales que se llama lectura de controversias, donde vos lees las controversias científicas del momento y de alguna manera con eso también te haces una idea del problema. Y yo diría que sí esa controversia es real, existe. Hay un conjunto de autoras que a mí me gusta mucho, que es Kate Crawford, una de ellas, la del Atlas de la Inteligencia Artificial, dice, bueno, en realidad, ella trabaja en Microsoft, no es que tampoco. Ella trabaja en el Instituto de Ciencias Sociales de Microsoft. Y viene diciendo, en realidad, esto del riesgo existencial es una suerte cortina de humo para tapar los riesgos más sociales y políticos inmediatos, la pérdida del trabajo, ¿no? Las transformaciones en el Estado-Nación, bueno, esta manipulación maliciosa del comportamiento potencial. Bueno, a mí me gusta mucho también, por supuesto la leo, por eso te la menciono, la escucho atentamente, pero también me gusta otra investigadora de Google, en este caso se llama Anka Dragan, que dice, los dos riesgos son reales. Ese riesgo más inmediato de la disrupción económica, la disrupción laboral, la disrupción política, y el riesgo más mediato, pero no completamente absurdo, de esto que vos llamabas recién riesgo catastrófico, también a veces lo llaman, o riesgos sistémicos, que no es solamente el modelo Skynet, digamos, una inteligencia artificial que nos domine. Ese sería como el último de todos los que se mencionan, ¿no? En un modelo de 4 riesgos catastróficos es el último, la IA que desarrolla sus propios objetivos secundarios, en parte por la programación competitiva. Tiene que ganar ante otra, y si para ganar tiene que ocultar parte de lo que hace, lo puede llegar a hacer. Pero antes que eso tenés el uso malicioso de la IA. El uso malintencionado o el uso políticamente agresivo, ¿no? La carrera armamentística con la IA. Y también los riesgos organizacionales, esos serían los 3, ¿no? Primeros, que se parecen a lo que te acordás, no sé si recordás que en la pandemia yo decía que la pandemia había sido un accidente normal, ¿no? Ese término que usan en la sociología de las organizaciones un sociólogo norteamericano que ya falleció, estadounidense, Charles Perrow, para decir en sistemas sociotécnicos hipercomplejos de gran escala, digamos, como son las IAs tipo OpenAI, Google, Meta, etc. Como son sistemas sociotécnicos, ¿no? Las interacciones inesperadas son incalculables. Entonces ahí puede haber muchos accidentes normales que, bueno, son los que ocasionan, por ejemplo, lo que ocasionaron Chernóbil, lo que ocasionaron Fukushima. Es decir, en todo sistema sociotécnico complejo, el accidente va a ocurrir, dice Perrow. Sí o sí, es inevitable. Lo que sabemos sí es que es predecible, entonces vos tratás de poner todas las defensas posibles para que cuando ocurra no sea catastrófico, ¿no? Y eso fue un poco a Fukushima, viste que fue muy grande, pero había un conjunto de defensas que permitieron que el desastre nuclear de Fukushima no fuera tan grande como fue Chernóbil, ¿no? Bueno, uno sabe que energía nuclear, ¿no? Petroquímicas, las biológicas, como viste los laboratorios de 4º nivel de seguridad son eso, el escape de un virus. O estas tecnologías de las inteligencias artificiales de gran escala y podrían producir un riesgo catastrófico. Lo que están todos trabajando, y eso es un poco lo que voy a ir a decir en esa conferencia, lo que están trabajando es en las dos cosas al mismo tiempo. Desarrollo y seguridad son 2 vías de desarrollo que van juntas.
te doy, y con esto me callo. Ilya Sutskever, que es el director científico de OpenAI y uno de los cofundadores de OpenAI, es un discípulo de Hinton, ¿viste el premio Nobel de Física del año pasado? Se pelea con Sam Altman el año pasado y se fue en julio del 24 de OpenAI. ¿Y sabes qué hizo? Fundó SSI, ¿no? Superintelligence Safety AI. Es decir, un desarrollo de investigación en superinteligencia segura, ¿no? O sea, de safety. Y te dice, bueno, lo más importante ahora es desarrollar safety, ¿no? Seguridad. Es decir, esa idea de que o desarrollamos o buscamos seguridad, como si fueran dos cosas antagónicas, falsa. Los dos desarrollos van juntos. Lo que pasa es que, bueno, hay que buscar un equilibrio. Y, bueno, en el caso de Sam Altman no vendría siendo muy equilibrado, ¿no? Ellos van en una carrera que puede llegar a ser una carrera armamentística con la IA, ¿no? La IA está ya... Las tecnologías infocomunicacionales están ya, son parte ya del complejo militar industrial. Claro. De hecho, 4 de los grandes tecnomagnates juraron la bandera vestidos de militares hace muy poco tiempo en Estados Unidos. Son parte del complejo militar industrial y eso está claro, digamos, ¿no? Para cualquiera que estudia un poco y que ve la contratación. Bueno, y también por esta dimensión geopolítica, la tensión con China, ¿no? Me parece que ahí, bueno, para seguir una conversación, vos me preguntabas la conversación sobre el riesgo existencial. Yo lo que te puedo decir es, mira, es una controversia real, existe. No tengo una gran opinión en el sentido que lo único que puedes ver es eso. En esa controversia, estados como el argentino son meso, o sea, están fuera de la controversia. ¿Cómo qué quiere decir eso? Que esa controversia hoy se dirime solamente en las grandes corporaciones. Es otra colega de los Países Bajos, hace poco publicó un texto hablando de esto, ¿no? Es decir, hubo otras 2 controversias por riesgo existencial, la nuclear y la de la crisis climática. Y en las 2, hasta el momento, por lo menos, hubo un momento que esa controversia cobra estado público y se dirime socialmente, políticamente, digamos, encuentra ¿no? un cauce. Y encuentra un cauce a nivel de los estados y a nivel de las sociedades. En este caso, todavía hoy, y te diría que posiblemente por las particularidades de esta controversia, que tiene el conocimiento demasiado concentrado, no estalla ni siquiera en muchas de las universidades, es una controversia que se está dirimiendo dentro de las corporaciones, es decir, por fuera de esos estados, por fuera de la sociedad civil, digamos, ¿no? Es la foto de hoy, es una foto muy inestable la que tenemos hoy. Un poco, también volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Para mí, así como decimos, cambió el mundo, también diría la foto que podemos construir colectivamente, porque vos hablaste con otros colegas y cada uno te dio una parte de esa foto, ¿no? Esa foto tenemos que también saber que es provisoria, que está en transformación, en rápida transformación. Va todo muy rápido. Sí, está muy acelerado. Hay una imagen que un filósofo que a mí me gusta mucho, traduje mucho de él, que se llama Giorgio Agamben, toma a su vez de Dante, ¿no? de monarquía, donde dice el pensador, ¿no? Participa del pensamiento, moja su pluma en la tinta del pensamiento, ¿no? Pero el pensamiento es algo que no se hace singularmente. Es el sujeto del pensamiento, dice Dante, es la multitud humana, ¿no? Claro. Entonces todos vemos una parte de la cosa, de una foto, ¿no? Todos vemos una parte de la idea. Pero esto que estás haciendo vos, que es hablar con muchas personas, es lo que te va a permitir, o sea, lo que nos permite construir un pensamiento. Y participar de ese pensamiento de una manera un poco más plural, más abierta, un pensamiento más complejo, que es lo que hoy tenemos frente a nosotros. Yo te decía, entre 8.200 hoy y pronto 10.000 millones de personas, ¿no? Pensando, bueno, o por lo menos participando de la producción de ideas, de conocimientos, de experiencias, de circunstancias, ¿no? Todo eso, de historia, ¿no? Y por otro lado, estas inteligencias artificiales de gran escala, que un poco son, también te doy una imagen que proviene del marxismo, un poco son intelecto general, conocimiento colectivo acumulado de cientos de años, miles de años, ¿no? Entonces tratamos con eso, te diría, un poco inhumano.
esos poderes inhumanos, lo llamamos desde nosotros, ¿no? Estamos tratando con eso. Bueno, la energía nuclear es un poder inhumano. Claro. Las petroquímicas, el petróleo, ha producido saltos inhumanos, por decirlo así, ¿no? Y por eso el humano, para usar la imagen esa del antropoceno, es hoy una fuerza geológica, ¿no? Ese hecho, estar dejando huellas a nivel de los estratos, ¿no? De los suelos, si querés, de las masas acuíferas, de la atmósfera, de la biosfera, eso nos pone como especie en una zona de... Bueno, es un clivaje, estamos en un momento de clivaje, ¿no? Uh-huh. Dice Donna Haraway, seguir con el problema. Y yo creo que tenemos que coevolucionar con el problema. Vamos a coevolucionar con él, pero bueno, eso nos va a obligar a mucho ejercicio me parece, de identificar la disrupción, ¿no? La discontinuidad. Están ocurriendo muchas discontinuidades al mismo tiempo. Y bueno, eso, para poder pensar cómo seguir, va a haber como que enhebrar, ¿viste? Esas discontinuidades y ver, en parte, qué dibujos vemos con eso, ¿no? Y luego, cuál nos gustaría de todos esos dibujos, porque esos dibujos nos van a abrir como escenario, ¿no? Hacia dónde impulsarnos. Solemos impulsarnos está muy bien, por la memoria, por la tradición, por la experiencia. O sea, pero creo que hoy necesitamos además un poco más de creatividad que eso, porque la experiencia es como que no nos termina de dar imágenes para lo que viene, ¿no? Flavia, permitime ir un poco más a lo micro. Sí, claro. Al humano, casi al individuo, y pensar en esto que por lo menos a mí me inquieta mucho, que es la delegación cognitiva, el modo en el que esta era de algún modo también está esculpiendo nuestro cerebro. Claro, claro. Por eso decimos coevolución. Porque no es que el humano es así como nos conocíamos, no se puede, en la década del 80, 90, ¿no? Y ahora está cambiando. Siempre cambió junto con el hecho técnico. El hecho técnico es parte de la hominización, digamos, ¿no? Hay muchas explicaciones para eso, pero hay un cierto consenso ya en el campo de la filosofía de la tecnología, la antropología filosófica, de que, bueno, el humano, y eso ya igual es algo que ya decía Aristóteles, ¿no? Pero por naturaleza es un ser técnico. O sea, por physis es tecnités, ¿no? Es decir, cuando oponemos y decimos la técnica no es humana, no hay nada más humano que la técnica, digamos, ¿no? Ahora bien, dicho esto, que es... Lo técnico está hecho por los humanos. Ahora bien, hay escalas en las cuales este desarrollo técnico, primero, un poco diríamos, los ecosistemas digitales más allá son una especie de golpe desde arriba técnico. Viene un poco en lo micro, para nosotros nos llega ese desarrollo técnico como algo a lo que ahora tenemos que acoplarnos, ¿no? Entonces, eso ya es un tema. Lo segundo es que además viene con hay distintas explicaciones, ¿no? Pero esto que hablábamos recién de la aceleración, una forma de explicarlo es la aceleración de gran escala, que tiene que ver con la década del 50, el desencadenamiento de tecnologías de alta intensidad, la nuclear, la petroquímica, que permitieron también un salto a nivel de la población, de la producción de alimentos. O sea, en un sentido fue muy productivo, muy fructífero para el humano en un primer momento. Mucha producción de bienes de consumo, empujó un crecimiento que ahora pone en riesgo la sustentabilidad, ¿no? Tenemos una crisis de crecimiento que ya está en marcha hace 2 décadas por lo menos, con mucha claridad, ¿no? Y por otro lado, esa presión también presiona a las instituciones sociales y presiona, como decís vos, la dotación personal. No podría decir, toda esta información no la podemos procesar con la capacidad de cómputo para hacer una imagen computacional de nuestro cerebro. Hay que elegir. Tenemos varias vías. Una vía que trae la propia, el solucionismo tecnológico nos dice, bueno, aumentamos la capacidad, el biochip. Te ponemos un chip de memoria y ahora vas a poder tener más memoria. Entonces viene el solucionismo tecnológico de Neuralink a decir,
ya viene el suplemento, quédense tranquilos, ¿no? Bueno, es una posible solución, no digo que no. Viste, uno muchas veces se encuentra con que el problema que tiene es ya una solución postulada que se diseñó hace 30 años y ya está en marcha. Bueno, pues no digo que no, pero quizás querríamos pensar si es la única solución posible. Teníamos las otras más clásicas, bueno, slow, el modelo vayamos para atrás, ¿no? O sea, desaceleremos. A mí me parece interesante. Creo que en la foto de hoy no hay mucho lugar para eso, por lo menos en las grandes ciudades, ¿no? Las personas hacemos eso, se puede hacer eso, pero tenés que tener el tiempo, tenés que tener los dispositivos y es una suerte de, por decirlo así, es un momento de descanso para volver a enchufarte. No me parece que eso sea estable en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente necesitemos eso como parte de la rutina, pero la aceleración sigue funcionando y cada vez es más intensa. ¿Qué vemos? Ya en el 2010, Katherine Hayes hablaba de... Ella analizaba trabajo con muchos neurofisiólogos, ¿no? Las neurociencias, ella investigó eso. Como crítica literaria le interesaba, bueno, su mundo, qué va a pasar con la lectura. Entonces se puso a hacer toda esa investigación. ¿Y qué encuentra? La tensión entre atención profunda e hiperatención. Ya está documentado hace 15 años que, insisto, básicamente, si bien ella no es una autora que venga a las neurociencias, sus fuentes son todos neurocientíficos. Y lo que dice es, nuestros jóvenes, ahora somos nosotros, quizás estamos cambiando lo que había sido una conquista cultural, social, de largo aliento, de por lo menos 300, 400 años, la atención profunda. ¿Qué quiere decir? Sentarnos en la silla, leer durante horas, entender un tema, profundizar, comparar, ¿no? Una cosa que antes se hacía en los claustros, ¿no? Lo hacían muy pocas personas, después eso se empieza a democratizar, se hace en las escuelas, en las universidades, y pasa a ser una aspiración de las clases medias profesionales de todo el mundo. Dice, bueno, eso está dejando lugar a un fenómeno de hiperatención, ¿no? Multitarea, una cosa de atención dispersa. Hay una comparación que no es literal, porque no es que, pero era algo que teníamos cuando vivíamos en ambientes mucho más riesgosos. Había que estar atento al entorno porque un ruido me podía significar que me estaba por venir un predador, tengo que salir corriendo. Había una hiperatención. Y que, ¿viste los psicoanalistas que usan la idea de atención flotante? Uh-huh. Un poco se parece a esa atención flotante, donde entonces la metáfora deja lugar a la metonimia, por decirlo así, una cosa más asociacionista, más aplanada, donde los significantes de alguna manera pasan un poco más fluidamente de un lado a otro, y uno lo ve en la cultura también bajo la forma de las personas. Podemos hacer cosas que antes aparecían como no mezcladas. Por ejemplo, te digo una tontería, pero antes o hacías yoga o hacías boxeo. ¿Viste? El día del yoga box era como impensable. Bueno, ¿qué quieres conseguir? ¿No? Okay. Y sin embargo ahora empieza a ver todas estas tramas bien, donde las cosas pasan de un tema a otro, de una posición a otra, con mucha más facilidad. Hay un autor que dice, las personas panqueques, en parte porque se dan vuelta, pero en parte porque están aplanadas, insisto, sobre la dimensión de una especie de sentido flotante. En el psicoanálisis yo estoy tratando de estudiar, ¿no? Algo lo que dicen los psicoanalistas, que es uno podría también trabajar con otras fuentes, como la terapia conductista, conductual. Ahí se habla más de justamente problemas de atención, ¿no? Pero se habla de que los pacientes en la clínica, la gente que va a terapia, digamos, que es con la que ellos pueden tratar, ya no hay una prevalencia de las neurosis, sino que hay una prevalencia de cierto estado, de cierta situación asociable a la idea de trastorno limítrofe, personalidad border, ¿no? Que justamente es eso, cierta desagregación subjetiva, ciertas dificultades para relacionarse con el tiempo y el espacio, suerte de perplejidad permanente, ¿no? Fenómenos de disociación. Y bueno, yo escucho eso, no soy especialista, no es mi campo, yo lo leo, lo escucho y digo, bueno, es que en algún sentido uno podría decir, no es que seamos neuróticos fallidos, ¿no? Es que somos border exitosos. O sea, estamos adaptados a este nuevo entorno técnico. A una era de fragmentación pura. Y
entorno tecnológico de alta intensidad, de alta estimulación, ¿no? Otra vez, es un estado de cosas que está en movimiento, no es un estado de cosas definido. Entonces, no es que, ay, ¿qué pasa? Bueno, si uno ve eso y eso le parece una suerte de imagen adecuada y seguís trabajando sobre esa imagen y podés armar un diagnóstico, y quizás hay que ya trabajar con ese tipo de personalidad como estándar hoy, a menos que hagamos defensas sistémicas, sociales, que nos permitan decir, bueno, pero necesitamos que algunos tengan atención profunda, algunos estudien medicina, bueno, a menos que supongamos que eso va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. ¿Se entiende el tipo de conversación que está ocurriendo en otros ámbitos, pero donde ya nos han llegado las respuestas a estas preguntas? Está claro. A mí me preocupa dónde queda lo humano, porque digo, si la inteligencia artificial, las máquinas, como quieras llamarlo, escriben por nosotros, manejan por nosotros, eligen por nosotros nuestros consumos culturales, ¿dónde quedamos nosotros? No, claro, ¿qué somos ese nosotros? ¿Qué es ese nosotros? Claro, a mí me parece que humano, vamos a hacer lo que devengamos. El humano es el viviente con forma humana. Entonces, eso va a ser siempre así, qué sé yo. Ahora, ¿qué nos gustaría que sea el humano? Porque me parece que la pregunta viene más por el lado de nuestra ética. Y la ética es el hábitus. No tanto la moral, lo que debería ser, sino más bien lo que habitualmente hacemos. Ética comparte etimología con hexis, con hábito. El hábito hacia el monje. Bueno, en el doble sentido, la vestimenta, pero también la habitualidad. Se levanta a la mañana, reza, come a tal hora, ¿no? Bueno, ¿qué hábitos tenemos? Y eso es lo que nos hace, eso es nuestra ética, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería nuestra forma de vida ética como humanos? Es decir, como humanos, bien, como humanos, ¿qué nos parece valioso? ¿Qué deberíamos proteger? Entonces, la pregunta ahí sería, bueno, como socialmente, dado que estamos en este entorno muy invasivo, nos parece, en principio, muy poderoso, pero que está en movimiento, todavía no está cristalizado, no está instituido. Entonces, creo que todavía tenemos márgenes de acción ahí. Bueno, ¿qué deberíamos proteger? ¿Cuáles son esos valores de lo humano conocido o por explorar que nos parecen que deberíamos cuidar? Hales hizo ese texto porque ella creía que esa atención profunda era algo muy valioso, que gracias a esa atención profunda se habían logrado muchas cosas, ¿no? Y yo creo que iría con Hales ahí. Yo creo que seguir promoviendo espacios de atención profunda, o sea, construir una cierta temporalidad menos intensa desde el punto de vista de los estímulos y quizás, uno puede decir, más aburrida, pero más densa en cuanto a, bueno, hacer una cosa, ¿no? Eso sería algo que yo cuidaría. También cuidaría espacios de recepción activa, en el sentido de que los vínculos, la creación artística, vos diste el caso de la lectura, pero también puede ser la escritura, el dibujo, la música, porque cuando la tecnología reemplazaba cosas muy penosas, el transporte, la carga, quizás también había disrupción laboral, pero en un punto a nivel de la humanidad fue un beneficio enorme. Claro. El tren transporta cosas y bueno, el caballo, la persona no tienen que hacer fuerza, un montón. Ahora, cuando la tecnología reemplaza actividades creativas, eso, el dibujo, o las reemplaza o las transforma de una manera tal que está en tensión ahora si ese reemplazo no va a llevarse puesto también buena parte de la fuerza de trabajo. Entonces ahí sí, bueno, ¿era lo que queríamos reemplazar? ¿No? Viste que ya casi no se esculpe en piedra como en la época de Miguel Ángel, digamos, ¿no? ¿Será que ya no queremos que se haga música como se hacía en el siglo XX? No sé si uno querría entregar eso. Ahora, si no lo querés entregar, tenés que entonces protegerlo. Tenés que crear la institucionalidad que proteja eso. Pero hoy está en manos de las corporaciones. La fuerza que un poco arrasa la forma en que habitualmente hacíamos las cosas está en la corporación. Pero yo tampoco diría que los estados no tienen ninguna fuerza,
y que incluso, te diré, por así llamarlo, los gremios, en el día de las profesiones no tienen ninguna fuerza, porque los hábitos también son de grupos profesionales, grupos de afinidad, ¿no? Yo pienso en los poetas. Los poetas siempre fueron una corporación muy sutil en sus reclamos, ¿viste? Como no fueron una corporación muy poderosa, ¿no? Y sin embargo siempre se mantuvieron, ¿viste? Yo creo que hay algo, no lo digo en chiste, o parece una tontería que estoy diciendo, pero no, yo creo que en el arte, en las distintas formas artísticas, tomo la poesía como quizás la más extrema de esas formas de resistencia, hay algo que, te lo voy a decir de esta manera, ¿viste? Uno suele decir el capitalismo arrasa con todo, se come todo, ¿viste? Que solemos escuchar eso, el capitalismo se rompe todo, pero sobre todo se come todo. Yo a mis estudiantes de arte les digo, lo aprendió del arte. Porque si hay algo, si hay una esfera autónoma, vamos a decirlo con Weber, ¿no? Si hay una esfera autónoma, precarizada, pero que sin embargo ha venido subsistiendo en los últimos 4 siglos sobre la base de salir de sí, comerse algo, traerlo, ¿no? Y convertirlo en arte, eso justamente hizo el campo artístico. El bioarte, que hagamos algo, es eso, sale, va a la biología, te trae la biología, te la mete acá, usa el trum, te hace obra de arte. Esa forma antropofágica, como dirían los brasileros, ¿no? Los brasileños, es una forma cultural que América Latina conoce. Entonces nosotros ahí tenemos algunas imágenes de mundo que no se trata solamente de resistencia, ¿no? Sino de creatividad. Pero me parece que ahí tenemos apropiación, antropofagia y creatividad, ¿no? Me parece que ahí hay algo para hacer que no se nos está ocurriendo inmediatamente, pero que tampoco desconocería su fuerza. ¿Entendés lo que te quiero decir? La fuerza histórica de esa creatividad es muy grande. Hoy parece sutil, ¿no? Pero también la otra, esa fuerza técnica tan mega poderosa, también está llena de imprevisibilidad, está llena de huecos, digamos, me parece a mí. Flavia, ¿está bien que llamemos inteligencia a la inteligencia artificial? ¿Es una inteligencia? Yo te puedo hacer una pregunta a vos. Sí. ¿Por qué te parece que esa pregunta es significativa? Yo te diría que te podría responder sí y no, pero ¿por qué nos parece significativo eso? ¿Vos crees que el nombre nos está desviando la atención? Creo que sí. Creo que hay algo del orden del marketing digamos, la inteligencia como concepto, como idea, es algo muy respetado a lo largo de la historia. Las personas inteligentes, aunque no seamos capaces de definir profundamente qué es la inteligencia. Como las distintas inteligencias. Las distintas dimensiones de la inteligencia, decimos, este tipo es inteligente, esta mina es inteligente, mirá qué inteligente, qué resultado inteligente. Ahora, me parece que hay mucho de marketing en haberlo llamado inteligencia, porque de algún modo produjo lo que produce el marketing, las inversiones que hacían falta para que se desarrollara. Una fascinación. Coincido con vos y estoy de acuerdo en que yo diría, con la industria nuclear se habla de licencia social. Yo creo que esa palabra abrió la puerta a esa licencia social. Bien. ¿Viste? De la inteligencia artificial. Ahora, las inversiones y eso, lo que vos decís es tal cual, pero aparte reproduce exactamente la historia del término. Cuando John McCarthy, en el año 55, convoca a la Escuela de Verano de Dartmouth para empezar a discutir con los cibernéticos y con los biólogos este tema de la posibilidad de crear lo que Hales mismo, la misma Hales de la atención profunda, habla de cognición no conscientes, ¿no? Dice ella, hay cogniciones conscientes y no conscientes. Y dice, bueno, esta es un tipo de cognición no consciente. Bueno, pero usó el término inteligencia artificial justamente para ver si lograba financiamiento, ¿no? O sea, eso que vos decís es tal cual, la historia dice que es así. Y en ese sentido, el propio McCarthy, años después, dice, bueno, en realidad podría haber dicho cognición sintética, dice él. Claro, era menos atractivo, quizá más raro, qué sé yo, sintético. Como el poliéster, ¿viste? Como la ropa sintética, que no es muy linda. Bueno, ¿quién va a poner plata en eso? Claro, qué sé yo. Ahora, entonces, desde el punto de vista de la
metáfora, yo diría, es una metáfora exitosa y está bien, qué sé yo. No lo veía tan problemático yo, que es llamarlo inteligencia artificial, en el sentido de que siempre hay un farolito, siempre digo un ejemplo. Cuando yo era chica había farolitos que se llamaban sol de noche, no era un sol, no lo prendíamos solamente de noche, no pasa nada, es una metáfora más. Ahora es cierto que nos engaña. Con todo, dos cosas. La inversión para cuando nos llegó a nosotros a WhatsApp, la inteligencia artificial, cuando nos llegó a nosotros a Google, que viste que de un año a otro, entre el 23 y el 24, ya Google dejó de ser un buscador eficientísimo y lo que básicamente es responde con inteligencia artificial y ya la búsqueda es mucho menos interesante, ¿viste? Bueno, cuando eso nos llegó, las inversiones ya estaban hechas. Claro. En algún sentido nosotros vemos un hecho consumado. ¿Qué es lo que a mí personalmente me hace hoy haberme lanzado a este territorio con más intensidad, digamos, desde la mirada crítica, pero ya no con la ingenuidad de decir lo podríamos parar? Yo creo que esto no lo vamos a poder parar rápidamente, sí lo podemos circunscribir, conocer rápido e identificar sus vulnerabilidades, vamos a decirlo así, ¿viste? Pero porque yo soy de la generación que me acuerdo de algo muy parecido en el año 94, cuando llega Al Gore a decir, viene la supercarretera informática, viene Internet, y eso le decía, qué sé yo, no veo ninguna supercarretera, o sea, informático hay poco, apenas teníamos una PC cada cuántas personas en Argentina, pero vos pensás que 30 años después, Internet es algo en lo cual no podemos no vivir, estamos 9 horas por día. Y esto se parece mucho a eso, como desencadenamiento de un acontecimiento tecnopolítico de gran escala que ya llega con todo un paquete de medidas bastante preprocesado, ¿viste? Incluso con la UNESCO y sus recomendaciones ya está todo junto, ¿viste? En ese sentido, el nombre hoy está súper bien lo que decís, pero creo que no llegamos a tiempo a cambiárselo. Me parece que ya está, ¿viste? Que eso entró. Tenemos 5 años, me parece, 4 o 5 años para ver la primera crisis de esta burbuja. Viste que algunos ya están diciéndolo hoy, ya se viene la crisis de la burbuja, esto es una burbuja. Y veamos cómo hace esta destrucción creativa, entre comillas, para ser schumpeterianos un poco. ¿Qué hacen qué pasa? ¿Cómo se sale? Viste que la de la .com, que fue la primera crisis del Internet, del año 2000, se sale con lo que Zuboff llama la mercantilización del comportamiento humano. Es decir, algo parecido a lo que hacían los medios con el target, con el market share. Es decir, bueno, construyamos ese valor y vendamos eso. ¿Con qué se va a salir la inteligencia artificial hoy? No sabemos muy bien, pero algo va a ocurrir ahí. No creo que ante la primera crisis haya una desinversión masiva que vaya a otro lado, por lo menos, ¿entendés? Son todas especulaciones. Yo me puedo estar equivocando, pero diría, tenés 2 cierres claros o 2 cuellos de botella claros en el propio desarrollo de la IA occidental. La China, medio que no sé muy bien por dónde va, creo que tiene otros problemas, pero la occidental tiene el cuello de botella de la propia infraestructura. Si todos los países vamos a usar mucho IA, nuestra infraestructura de conectividad en algún sentido va a quedar corta. Entonces va a necesitar una inversión en infraestructura. El riesgo ambiental. Y el segundo es ese, el riesgo energético inmediatamente enlazado con el riesgo ambiental. El riesgo es decir, la demanda energética. Claro. La demanda energética es muy alta, tal como es Occidente y tal como estas corporaciones vienen llevando esta escalada de desarrollo, que yo tendería a pensar, por alguna información que tengo y por algunas deducciones, pero bueno, me puedo estar equivocando, que China no es tan cara. Porque el modelo es más propietario estatal, en algún sentido, porque hay más control de esa competencia. Y entonces seguramente, de hecho DeepSeek, viste que salió con mucho menos costo energético. Entonces quizás la competencia desembosada de estas corporaciones encareció innecesariamente. Pero bueno, eso seguramente, si eso pone en crisis el negocio, desacelere
esa parte. Ahora, la infraestructura no depende solo de las corporaciones. La infraestructura, cada país va a tener que seguir desarrollándola si queremos usar IA en la escuela. Como ocurrió con la inversión estatal, por ejemplo, Plan Ceibal en Uruguay, Plan Conectar Igualdad en Argentina, y los planes que hubo en todos los países, te diría, de América del Sur, para que seamos todos usuarios de Internet y de este ecosistema digital, desde que haya lo que se llamaba acceso, digamos, ¿no? Bueno, es como una nueva carrera parecida a esa. Ahora, en un estadio en el que las corporaciones están en guerra con los estados. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a cooperar? ¿Entendés? Está lleno de imprevisibilidad. Flavia, dijiste hace un rato que tal vez el nombre adecuado sería cognición no consciente. Una posibilidad, la dice Katherine Hale, sí. El riesgo de que haya una cognición consciente, o sea, lo que vienen anunciando de la inteligencia artificial general, digamos. O la superinteligencia. O la superinteligencia. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves verdaderamente como un riesgo? ¿Qué te preocupa? Ya me queda un poco lejos a mí, ¿viste? Lo dejo, me parece un poco lejos, un poco lejano. Aunque Hinton está muy preocupado y Joshua Bengio también, otro de los... Hay 3 premios Turing 2018 que tuvieron que ver con el desarrollo justamente de los Transformers y de parte del desarrollo de lo que llamaríamos la dimensión software de las redes neuronales. Uno de ellos, que se llama Yann LeCun, que es un francés, trabaja en Meta y dice, no, eso no es un problema. Mentira, vamos a encontrarle enseguida respuesta, nunca va a haber ese riesgo. Los otros 2, que son Joshua Bengio y Geoffrey Hinton, el que te decía que ganó, después además gana el año pasado, el 24, el Premio Nobel de Física, que dicen, sí, ese riesgo es real. Es muy sencillo el argumento de Hinton. Lo que te dice es, escalás capacidad de cómputo de tal magnitud que las operaciones matemáticas que ocurren ahí adentro, vos programás y dejás que, justamente las redes neurales, que no todo lo programás, sino que hay cosas que empiezan a ocurrir precisamente por el propio aprendizaje maquínico, ¿no? Esa capacidad de cómputo funcionando empieza a desarrollar interacciones que ningún humano comprende. Entonces te dan ejemplos. Yo ahí, insisto, todo es bibliografía para mí. O sea, todo lo leo. Trato de leer fuentes que sean muy confiables, pero... Entonces digo, bueno, hay algunos que te dicen, ya está aprobado. Bengio se dedica desde el 2023, dirige el Instituto de Seguridad de IA del Reino Unido, que reúne a su vez a 30 países. De nuestra región, Brasil y Chile están ahí. Entonces es el primero que se pone a trabajar porque le cree a Hinton y dice, esto es un problema, no sabemos cómo controlarlo. Lo dice en su blog, además, el 23, muy preocupado. Se pone a trabajar allá. El primer informe de ese instituto dice, la IA chat GPT 3.5 permite a un usuario entrenando la IA obtener información de postdoctorado en química. Un arma química, bueno, claro, el riesgo ahí ya no es la cognición consciente, sino el uso malicioso, ¿no? Pero el propio Bengio dice, da otro informe poco después, dice, aparecen cosas como la IA oculta información al operador. Ya no dice todo lo que hace. Miente. Uno puede decir, bueno, no podríamos decir que tenga intencionalidad, pero ocurren, con tal de conseguir el objetivo, uno rompe otra parte de la programación. Bueno, a mí se me escapa eso, ¿entendés? Ahora, que los grandes desarrolladores están discutiendo eso, sí. Yo te puedo decir, sí, están discutiendo eso. ¿Es todo mentira? Me parece que no. Porque hay los que te dicen, no, eso es todo, justamente es parte de una especie de actuación para seguir consiguiendo financiamiento. Está esa mirada conspirativa. Mi impresión, mis lecturas, esto que te digo, Suskever se va a trabajar en seguridad, lo que van diciendo, yo entiendo que esa carrera está en marcha. Ahora, también puede pasar que o que haya un nuevo invierno de la inteligencia artificial. Viste que hubo 2 inviernos, ya que haya otro invierno. Paul Allen,
el socio de Bill Gates en Microsoft, en la creación de Microsoft, hace tiempo ya viene diciendo porque esta idea de la superinteligencia, la singularidad es de Raymond Kurzweil, que es un director de inteligencia artificial de Google, pero también un inventor, ¿viste? Un tipo, de todos ellos es el único que le tengo cierta simpatía, digamos. Porque es un inventor. Inventa el teclado Kurzweil para su amigo, ¿cómo se llama? Stevie Wonder, que es ciego, entonces un teclado para ciegos. Es uno de los inventores del OCR. Entonces es un tipo que, además de ser un desarrollador, digamos, es también un tipo que inventa. Entonces, Kurzweil viene diciendo eso desde 2005. Se viene la singularidad, ¿no? La singularidad está cerca. Ahora el año pasado porque la singularidad está más cerca. Bueno. Y Paul Allen le dice, no, porque la biología es un freno de complejidad. Dice, cuando queremos imitar la inteligencia, lo biológico es un freno, o sea, la imitación de la biología y todo lo que sea situar esas máquinas en el mundo social, hay un freno de complejidad inevitable, dice Paul Allen, ¿no? Ahora a mí hace un tiempo un biólogo sintético, en una charla, un biólogo sintético de la UBA, Alejandro Nadra, que es muy excelente, ¿no? Un discípulo de Kornblith, decía, bueno, pero si pensamos que somos materia, ¿no? Si no creemos que hay algo más, bueno, ¿por qué no? Me hizo pensar eso, ¿no? Porque, claro, ahora con los biochips, viste que ahora están trabajando inteligencia artificial que corre sobre material biológico. Entonces, bueno, qué sé yo, quizás ocurre eso, no sé. No, se me escapa, ¿viste? No sé, ¿y vos qué pensás? No, a mí me preocupa la inteligencia artificial consciente. Ajá. ¿Sí? Una ¿Por qué? conciencia que pueda llegar a dominarnos, que pueda llegar a tomar decisiones. Digamos, siempre imagino en la historia de la evolución las que prevalecen son las especies que tienen mayor inteligencia. Si Lo que dice desarrollamos Hinton, tal cual. una especie que tiene más inteligencia que nosotros, es probable que resultemos sometidos. Eso es lo que pienso. Geoffrey Hinton, el premio de física, dice exactamente eso que estás diciendo vos. Sí, dice, no hay ningún caso donde una inteligencia menos desarrollada domina a una más desarrollada. Sí. A eso, los entusiastas como Kurzweil, que seguramente nos lleve a todos a la catástrofe, ¿no? Dice que, bueno, que esa es la evolución. Bueno. Que es así, que no éramos simios, ahora somos animales con forma humana y ahora podemos... Puede ser, no sé. Yo como vengo de las ciencias sociales, tengo otras ideas para interceptar esa pregunta, que es, por ejemplo, ¿el lenguaje no nos domina? Sí, claro. No podría decir, ¿no? Pero es una creación nuestra. Y esto también va a ser una creación nuestra. Es cierto. Igual no decir el lenguaje no nos domina. El Estado no nos domina, no podría decir. Lo transhistórico que somos, ¿no es para nosotros también un marco, un frame en el cual nos organizamos? ¿No? Que decir, la cultura, el lenguaje, las instituciones, pero no digo solamente el Estado, también decir el matrimonio, la familia. ¿No son también de algunos frames que nos orientan? Pero yo lo que veo es que en todo eso estamos nosotros y me da la sensación de que en esta nueva escala dejamos de estar. ¿Por qué? ¿A qué te referís por eso? Tal vez sea una mirada melancólica o romántica de no, eso está lo bien, humano. eso vale. O sea, de lo humano, la mía. Vale, ¿sí? vale que te guste más otra cosa. No, vale que te guste más otra cosa. Sí. A mí me gusta más tal música y tal otra no. Y sí. Yo ahora me siento un poco rara, ¿viste? Pero eso vale. Lo que aparece como viejo también es de nuestro. Sí. Es de nuestra época. Porque decir, la música de tu época. Bueno, es la que escucho yo, o sea, que es de esta época. No puedo decir. Entonces, que haya cosas que uno prefiere, eso me parece que es parte de la cultura. Uh-huh. ¿Te molesta que te domine o te molesta que te extinga? ¿No? Porque son cosas distintas. Quizás te domina, pero no te extingue. Uh-huh. Te deja en una minoría. Uh-huh. Lo que quiere decir es que todas esas preguntas, si estamos hablando de este tema, ¿no? Porque hay muchos otros temas de los cuales hablar, ¿no? Pero si estamos hablando de este tema, son preguntas, me parece, con las que uno se tiene que familiarizar.
como escenarios y como... Porque dice, bueno, pero y también estás dominado. Y te diría que incluso, bueno, no quiero ser muy... Pero estamos conversando, ¿no? Y vos me preguntas, contextos que estás leyendo, ¿qué ves? Uno ve que en este momento, esta línea de fuerzas está yendo hacia un giro autoritario. Bien. ¿No? Uno lo está viendo eso, vamos viendo eso. Con grandes pruebas internacionales de que están dispuestos a poner la fuerza al servicio de todo con tal de hacer lo que quieran, imponerse, ¿no? O la remera del otro día de Elon Musk es Occupy Mars, ¿no? Ocupemos, un poco el chiste de Occupy Wall Street, bueno, ocupemos Marte. Esa fuerza de ocupación, esa idea de ser una fuerza de ocupación, que es Medio Oriente, que es frente a Venezuela, que es, o sea, como bien amenazante, ¿no es cierto? Que es de este momento, es decir, no es que siempre ni para siempre, quizás cambiará en las próximas elecciones es otra cosa, pero es decir, eso está de una manera que no estaba hace 20 años, o quizás estuvo en la época de Bush también, no sé, hay que mirarlo, ¿no? Pero también vos ves que la conversación pública hoy que gira en torno a esta geopolítica, esta guerra geopolítica en torno a la idea entre China y Estados Unidos, el modelo chino es bien autoritario. Es lo que nosotros sabemos, ¿no? Que vía Tiananmen, digamos, este equilibrio que vienen logrando de tener... vos pensás que es el primer Estado-nación de escala, 1.600 millones de habitantes, exitoso. Bajar la pobreza, desarrollo, ¿no? Los otros países que tienen gran escala están siendo mucho más caóticas en sus formas políticas y de crecimiento, ¿no? Mucho más desigual. Entonces, bueno, ese escenario está ya entre nosotros, por decirlo así. Solo que nosotros es como si la pandemia nos hubiera hecho levantar la cabeza y ver eso. ¿No? Puede ser eso, como que estábamos mirando más localmente, más micro, más nuestra política argentina y si querés más regional. Mirábamos al Atlántico y ahora es como si hubiera habido un giro sobre el Pacífico, donde allá está ocurriendo algo y es como que estamos empezando a construir el temario. Esta conversación un poco tanteamos un temario, porque todavía ese temario no está fijo, estamos leyendo. ¿Cómo se tienta? Estamos informándonos, que tenemos el hábito de la deep attention, es decir, de atención, que es leer, profundizar, ver cuáles serían las fuentes confiables de la información. Lo que yo veo es que esas fuentes casi... Viste que recién te dije, mira, Kate Crawford, que es una autora que nos encanta a todos, en el pensamiento crítico, trabaja en Microsoft. Nuestras fuentes, incluso las críticas, trabajan en las corporaciones. Eso nos sorprende a nosotros como investigadores, porque no estábamos habituados a eso en el sur. Los colegas de Brasil, los colegas de Chile, los colegas de Colombia, los colegas de México, teníamos como otro conjunto de lecturas. Y ahora decimos, bueno, estamos leyendo esto. Entonces, parece que a mí, en lo personal, como alguien que venga del mundo de la investigación, de la universidad, del CONICET, de la investigación, no solo eso, porque también trabajé mucho en el mundo cultural, pero en este momento creo que abogo por impulsar una intervención para que este campo de lectura y de información crezca, hacer una masa crítica de lectores, investigadores, para que esta conversación esté menos a tientas y tengamos más información, e incluso si podemos tener más información del desarrollo, tener un poco más de información, conectarnos más con la gente de exactas, con ingeniería, ¿no? Con la gente de Córdoba, con la interdisciplina. La interdisciplina y... Yo ahora justo, mira, tengo el lunes que viene una reunión con la gente de la TAM GPT, ver cómo son... Ir construyendo conocimiento colectivo de escala, porque tenemos que escalar, porque si no, no podemos pensar, tenemos todas dudas personales, pero escalemos las preguntas, construyamos un cuestionario común y construyamos también qué sí se puede hacer en nuestras escalas como Estado-Nación. Yo te decía, somos meso, no somos macro, pero tampoco somos micro. Nuestros estados, Brasil sobre todo, es muy importante. Argentina, Colombia, Chile son bastante menos, serían capacidad de cómputo, estamos en una relación, sacó justamente la semana pasada un informe de América Latina de allá, la sacó el centro CENIA, que sería lo que habría, inteligencia artificial de Chile, que habría sido nuestra camia, ¿viste? De haber llegado a tiempo, pero ya vamos a hacerlo. Vamos a tener también nuestro centro de investigación. Y
Ellos son 120, tienen capacidad de cómputo, nosotros tenemos, nuestros otros países, los segundos, tenemos 8 o 9. Se me da la diferencia de escala, ¿no? Pero bueno, también es cierto que regionalmente, supongo que a Brasil también le importa conversar en la región, porque hoy en estas escalas la de potencia regional es muy importante. Entonces, bueno, en nuestro trabajo, insisto, en este pequeño micromundo en el que yo estoy, es masa crítica de investigación social, ingenieril, de sistemas, de politólogos, de antropólogos, ¿viste? De lingüistas, por supuesto, de filósofos, qué sé yo, que estemos pensando estas preguntas, que estemos investigando y que podamos establecer un cierto conocimiento fiable, ¿viste? Sobre qué se puede hacer, o sea, darnos 3 políticas sobre esto, ¿viste? No solo darnos una ley, que por supuesto el legislativo está trabajando, y están trabajando los legislativos, no es que no, ¿no? Pero además de la ley, es esto que vos decís también, las prácticas. ¿Qué sí podríamos hacer? Las políticas. No sé, la red FEFO. Tenemos una red de fibra óptica muy grande, ¿no? En la Argentina, 35.000 kilómetros. Cuando decíamos que para que la IA se desarrolle o no, necesitas capacidad de cómputo para que corra en nuestros dispositivos, bueno, estás hablando de eso. Claro. Estás hablando de los satélites, estás hablando del desarrollo local en el sentido de nacional y regional. Y si bien eso en la conversación pública de hoy está muy en disputa, yo creo que tenemos también masa crítica regional y Argentina para que esa disputa se salde favorablemente. Tenemos que, bueno, trabajar. Flavia, esta conversación no fue para gente con atención dispersa. Llevamos más de 1 hora. Yo hablo mucho, ya sabés, ya me conocés. No paro. Tenemos que entregar el estudio. Sí, por supuesto. Hay que, digamos, uno pudiera mirar a cámara y decir, esto es para gente que tiene atención concentrada, no para atención. Deep attention. Pero bueno, sí, está bien. Un poco hay que practicarlo. No, y es mucha información. Yo también lo que digo, yo estoy un poco loca, ¿no? Con todo este tema, pero ¿por qué hablo? Me parece que necesitamos eso, entender que hay que entender. Gracias a vos, por esta charla. A vos. Muchas gracias por la hospitalidad y porque, bueno, vos sabés un montón además, porque no me interceptaste todo lo que me tenías que haber interceptado. Pero bueno, muchas gracias, muy amable.